Tiempo de noticias económicas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. A esta hora chequeamos lo que se genera de información financiera en nuestros pueblos. Esto está pasando. Primer titular de nuestro programa en este día. Mercado mexicano lleva tercer día de ganancias ante optimismo por el plan financiero presentado por el presidente López Obrador. China y Estados Unidos concluyeron sin acuerdo su primera ronda de negociación comercial. El análisis hoy en nuestro expediente económico. La bolsa con Bolsonaro. ¿Cómo se comportan ambos? La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó que las sanciones contra esta nación impuestas por Estados Unidos fueron ilegales y abusivas. Así empezamos. Quienes imponen este tipo de medidas arbitrarias piensan que uno vive preocupado por eso. No. Las medidas arbitrarias dirigidas sobre personas a nosotros realmente no nos preocupa. Lo que sí denunciamos es el grave bloqueo financiero, económico y comercial que hay sobre Venezuela, que afecta a nuestra población, que secuestra nuestros recursos para adquirir medicamentos, para adquirir alimentos, afectando y lesionando los intereses de nuestra población, intereses esenciales. Eso sí es preocupante, que es arbitraria porque no están contempladas en ninguna ley internacional, son unilaterales porque la imponen de forma unilateral un gobierno y de forma abusiva, y son ilegítimas porque no tienen legalidad alguna ni tienen sustento de naturaleza normativa que pueda darle garantía a lo que allí está contemplado. La nueva fiscal general de Perú, Zoraida Ábalos, declaró una emergencia en el Ministerio Público del país mientras describía su estrategia para reformar al fiscal general tras la renuncia de Pedro Chávarri por actos de corrupción. Dada la situación tan difícil que afronta nuestra institución y hasta que la Junta Nacional de Justicia se instale, dispongo declarar en emergencia al Ministerio Público. Repito, declarar en emergencia al Ministerio Público, con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestra institución. Para ello, priorizando el uso de nuestro presupuesto institucional, se adoptarán las siguientes medidas. Primero, presentaremos el apoyo a las fiscalías especializadas, en particular al equipo especial del caso Lavallato, independientemente de quiénes sean los investigados. Quiero expresar mi total respaldo al personal fiscal que está conduciendo esta difícil lucha contra la corrupción. Todo fiscal que viene conduciendo investigaciones contra la corrupción tendrá todo mi apoyo. Ese proyecto es un proyecto que yo entiendo que se presenta dada la emergencia que estábamos viviendo. Es un proyecto que también tenía que ser sometido a debate, pero yo creo que ha quedado claro de que era un proyecto que de alguna manera violaba la estructura constitucional o el diseño constitucional del Ministerio Público. Por otra parte, el Gobierno de México anunciaba la aplicación de una serie de medidas destinadas a robustecer su sector financiero. Se trata de 8 acciones, entre ellas una que rebaja el impuesto sobre la renta de 33 a 10%, buscando fortalecer el sector financiero, atraer ahorro y canalizarlo hacia inversiones de producción. Asimismo, tienen previsto sumar unas 30 millones de personas a los servicios de la banca, ofreciendo medios de pagos tecnológicos eficientes. Además, aplicarán una mayor flexibilidad al régimen de las AFORES con el fin de inducir inversiones productivas a largo plazo y promover ahorro voluntario. Otras medidas incluyen incremento de 50% al crédito al consumo, otorgar 1.300.000 hipotecas adicionales y permitir acceso a créditos a 250.000 pequeñas y medianas empresas. Igualmente, se eliminarán barreras de entrada para la inclusión financiera de jóvenes entre 15 y 17 años para que puedan abrir su primera cuenta de débito sin tutores. Y desde enero rigen las retenciones a las exportaciones de servicios. La formalización de la medida llegó mediante decreto publicado ya en Boletín Oficial con la firma del presidente Macri. Los sectores empresarios advierten que se trata de una norma que aumenta presión fiscal y que atenta contra el desarrollo de la industria nacional.
Desde la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino advirtieron que en los 3 años de gobierno macrista se redujeron las empresas que exportan en un 40%. El año pasado se aplicó 2 veces el aumento de impuestos a las industrias exportadoras. En particular le agregaron esta retención de 4 pesos cada dólar que se exporta de bienes con valor agregado al mundo, algo que nosotros vemos como una política de desincentivo de las exportaciones, y ahora empezó a correr la aplicación del mismo impuesto de las retenciones a las empresas que exportan software, valor agregado, publicidad, etc. Los empresarios también reclaman que durante la campaña electoral Mauricio Macri prometió que bajaría los impuestos y, por el contrario, creó otros nuevos como el de las retenciones a las exportaciones. Aplicar una retención tiene que ver más que nada con una política fiscal del gobierno nacional que se está restringiendo a partir de que se achica el mercado interno y la economía argentina, producto de unas malas políticas económicas, y no tiene nada que ver con el desarrollo de la industria nacional, que es lo que nosotros desde la Asociación de Empresarios Nacionales bregamos y buscamos que se potencie. César Guereta es el dueño de una pequeña empresa que se dedica al desarrollo de tecnología, maquinaria y software para la industria. Y el hecho de que la tecnología tenga que pagar retenciones, me parece que es un tema que no fomenta a que la tecnología, se exporte. O sea, lo que termina pasando es que las empresas de tecnología terminan migrando y de esa manera es una pérdida importante para el país, de ingresos de divisas para el país, genuinas además. Producto de la profunda crisis económica que atraviesa la Argentina, las empresas nacionales absorben cada vez menos tecnología. La capacidad ociosa que tienen las empresas es bastante alta. El 60% de las empresas está al 50% o menos de su capacidad ociosa. En ese esquema, absorber tecnología es un tema que se posterga. Y entonces es muy importante la exportación. Y si la exportación le ponemos techo, ese es otro problema. Según los empresarios, el 2019 será el año con mayor presión fiscal de las últimas 2 décadas. Sabrina Roth, Telesur, Buenos Aires, Argentina. Finalizó la primera sentada de diálogo entre China y Estados Unidos, buscando destrabar el fenómeno comercial llamado guerra económica. Vamos a ver entonces, o guerra comercial. Vamos a ver entonces, en un rato nada más, qué declaraciones daba el funcionario chino. Puedo confirmar que las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos han terminado. En cuanto a los resultados, creo que se publicarán pronto. China informó que concluyeron 3 días de diálogo económico con Estados Unidos con la mira puesta en poner fin a la guerra comercial desatada desde Washington. Si bien el conflicto no se ha resuelto, muy importante decirlo, ambas partes destacan avances considerables. Si la extensión muestra que las conversaciones fueron un proceso difícil, las negociaciones definitivamente requieren un cierto esfuerzo de ambas partes. Solo puedo decir que la extensión de las conversaciones indica que ambas partes se toman esto muy en serio. Creo que sí es un buen resultado, no solo beneficia a China y a Estados Unidos, sino que también es una buena noticia para la economía mundial. Por la parte de Estados Unidos, Ted McKinney, subsecretario de Agro de Estados Unidos para Asuntos Comerciales y Exteriores, al cierre del diálogo dijo: creo que le fue bien, ha sido bueno para nosotros. Las conversaciones duraron un día más y esto fue recibido positivamente por los mercados bursátiles de todo el mundo, ya que aumentó el optimismo de que las economías más grandes del mundo avanzaron hacia un acuerdo. Además del día adicional de conversaciones, en los últimos días existieron señales de avances en temas que incluyen compras por parte de China de productos agrícolas y de materias primas de Estados Unidos y un mayor acceso a mercados chinos. Si no se llega a un acuerdo antes del 2 de marzo próximo, Trump ha dicho que elevará aranceles del 10 al 25% a los productos chinos, y esto implica más o menos un monto en danza de $200.000 millones.
Urge que Estados Unidos y China resuelvan diferencias porque el Banco Mundial rebajó previsiones de crecimiento de la economía global al 2,9% en 2019 y 2,8% en 2020, en medio de la baja del comercio y de las crecientes presiones financieras sobre mercados emergentes. En ambos años, la cifra incluida en este informe, llamado Perspectivas Económicas Globales, que hace el organismo, con un título, Los cielos se oscurecen, es una décima menor de lo esperado hace 6 meses. La entidad financiera acotó: la ralentización generalizada afecta tanto a mercados emergentes como a avanzados. El Banco Mundial señala que el segundo riesgo importante que enfrenta la economía global se relaciona con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, ya que ambos países representan el 40% del PIB mundial y el 20% del comercio global. El organismo además agrega que la forma en que resuelvan sus diferencias será muy importante en la forma en que la economía global se configure este año. Todo va a depender justamente de resolver vía diálogo pacífico esas dificultades. La economía global está atravesando un periodo difícil. Los cielos se están oscureciendo y vemos que la economía mundial se está desacelerando. Los riesgos aumentan. Ahora el crecimiento global sigue siendo sólido, pero si una tormenta azotara o se despejara, depende en gran medida de cómo reaccionarán los legisladores. El segundo riesgo importante que enfrenta la economía mundial se relaciona con las tensiones comerciales. Estados Unidos y China representan el 40% del Producto Interno Bruto mundial y representan el 20% del comercio mundial. La forma en que resuelven sus diferencias va a ser muy importante en la forma en que la economía global se configurará este año. Lo que les decía, este martes en España cerca de 400 trabajadores de Alcoa protestaron por el cierre de 2 plantas. Esto implica dejar a 700 personas sin trabajo. Frente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en Madrid se presentaron entonces voces diciendo: Alcoa no se vende, se defiende, como consigna de protesta. Están en contra de estos cierres justamente de plantas que afectan hasta 3.000 trabajadores si tomamos en cuenta también los empleos indirectos. Sindicatos exigen al gobierno español que solucione esta situación para que puedan seguir operando con o sin Alcoa, sin tocar el empleo de quienes viven justamente, miles de familias de quienes viven de esta tarea. Queremos forzar también al gobierno de que tiene que buscar algún inversor que compre las 2 plantas. Nosotros pensamos que la producción de aluminio en Alcoa, o sea, en Avilés y en A Coruña tiene que continuar con o sin Alcoa. Y para eso le tenemos que exigir al gobierno un esfuerzo extra. Pensamos y estamos firmemente convencidos de que son centros de trabajo plenamente viables y en este caso pues debe de actuar la política y el gobierno debe llegar a cabo un planteamiento que satisfaga las peticiones de los trabajadores y que permita la viabilidad de ambas empresas, no solo del empleo directo, sino también de los cientos y cientos de familias que de manera indirecta dependen de los puestos de trabajo de Alcoa. En Bangladesh se da una situación parecida. Se declaran en huelga miles de trabajadores de la confección, exigen salarios más altos. Los trabajadores textiles están en la calle, 4º día consecutivo, exigiendo un aumento de salarios. Manifestaciones que desde el 1 de diciembre se están dando, cuando entró en vigencia el salario de $95 y que es a todas luces insuficiente porque los trabajadores reclaman 190. Bangladesh es el segundo productor de prendas de vestir en el mundo, solo por detrás de China. Su industria textil situó ventas al exterior, o sea, exportaciones, primer trimestre finalizado el pasado septiembre, en $8.190 millones, más que en el mismo periodo del año anterior. Y a pesar de esto, siguen siendo estos trabajadores los peor pagos en el mundo. No abandonaremos la protesta, es lo que dicen, hasta que el gobierno tome medidas. La bolsa de Bolsonaro, a la vuelta, en análisis.
El presidente Bolsonaro empezó su mandato con una declaración frontal contra la izquierda y los mercados ya le aplauden. La bolsa de Sao Paulo es la más grande de Latinoamérica, cerró el pasado viernes en máximos históricos. ¿Motivos? ¿Argumentos? Ahí van. Jair Bolsonaro dio inicio a su mandato presidencial tomando controvertidas medidas sociales en concordancia con su prometido giro ultraconservador que tanto agrada a las élites. Su primer discurso como presidente de Brasil fue tajante. Esos desafíos solo se resolverán mediante un acuerdo nacional real entre la sociedad y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en la búsqueda de nuevas formas para el nuevo Brasil. Abrir nuestro mercado para el comercio internacional, promoviendo la competencia, la productividad y la eficiencia sin el punto de vista ideológico. En este proceso de recuperación del crecimiento del sector agrícola, mantendremos un papel importante en perfecta armonía con la preservación del ambiente. Promesas a las que los inversores respondieron con beneplácito. Al día siguiente de que Bolsonaro asumiera el cargo, el Ibovespa, índice referente del Corro Paulista, se ubicó en 91.012 unidades. Al segundo día, el Ibovespa había llegado a la marca de los 91.564 puntos. Al tercero, subió un 0,30% para llegar a los 91.840 puntos, récord absoluto para la mayor bolsa latinoamericana, con un balance de negocios por 16.766 millones de reales, unos 4.520 millones de dólares. El incremento de la actividad en la bolsa, según algunas voces, estuvo marcado por el importante aumento de las acciones ordinarias de la estatal Eletrobras, que subieron 20,72%. Las acciones preferenciales se incrementaron 13,77%. Por su parte, la estatal Petrobras tuvo un alza de 6,26% en sus acciones preferenciales y de 5,35% en las acciones ordinarias, según Globo. Entre tanto, el dólar se depreció un 1,70% en el mercado de divisas frente al real brasileño. El cambio cerró a 3,809 reales para la compra y 3,811 reales para la venta. Viendo en redes sociales, ¿cuál es el mensaje entre líneas? El mercado ve en este discurso neoliberal Bolsonaro que va a existir carne fresca sobre el mostrador. Ha sido muy claro con su hoja de ruta, ha prometido cambiar rumbos de Brasil, quiere liderar una restauración conservadora que se extiende del terreno de las conquistas sociales a un impreciso liberalismo pro-mercado. Determinado a romper con décadas de políticas de centro-izquierda en Brasil, el exmilitar de 63 años, haciendo gala de su banda presidencial, decretó el traspaso de la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, una forma sin dudas de entregar los territorios ancestrales de los indígenas al apetito voraz del agronegocio. Bolsonaro no ha ocultado su intención de acabar con la justicia laboral y lo que considera son excesos de derechos. Entre muchas otras medidas, también autorizó la destitución de aquellos funcionarios que defiendan ideales izquierdistas, cuyas plazas podrían ser eliminadas definitivamente a fin de reducir los gastos públicos. El plan económico diagramado para Bolsonaro consiste en reducir a cero la deuda del Estado en 2019, con la ayuda de un proyecto económico que ya empezó Michel Temer, reduciendo el gasto social y cortando al mínimo el gasto del Estado. Bolsonaro planea cerrar el déficit vendiendo todas las empresas del Estado que sean necesarias. Lo ratificó apenas tomó posesión, aunque todavía no ha delineado por completo ese plan que asegura reducirá a mínimos el intervencionismo del Estado en la economía y liberará de las amarras a la empresa privada. Con una lógica amiga del empresariado y de atracción de inversiones, pretende reducir los impuestos al mínimo posible, igualando el impuesto a la renta para toda la población. Esta política podría resultar sumamente regresiva, empeorando relativamente las condiciones de quienes menos ingresos reciben ante los que más lo hacen. Otra de sus propuestas, resistida fuertemente en Brasil, consiste en crear fondos de pensión de capitalización individual, similares a las administradoras de fondo de jubilaciones y pensiones eliminados en Argentina y las administradoras de fondo de pensión que tanta resistencia generan actualmente en Chile. La propuesta busca que convivan el sistema de capitalización privada y el público. En ese sentido, buscará avanzar en una reforma del régimen de jubilaciones. No siendo poco, Bolsonaro parece estar dispuesto a acabar con los pocos mecanismos de coordinación regional que todavía sobreviven a la restauración conservadora, lo que incluye el propio Mercosur de Macri, que poco o nada se parece a la idea original.
ni que hablar de UNASUR, CELAC y otros. De hecho, Bolsonaro amenaza con salirse de la propia Organización de Naciones Unidas, demasiado preocupada a su criterio por la riqueza de su Amazonía. Contra la banca pública también se lanzó asegurando que lo que busca es acabar con el dirigismo económico y financiero en Brasil, que a su juicio tuvo reflejos perversos en la economía y llevó el precio del dinero a la luna. Fíjense en redes sociales lo que está rodando. Imágenes de la toma de posesión de los 3 bancos públicos del país, los más grandes, el Caixa, Banco do Brasil y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el Bandes. En esta ceremonia dijo desconocer asuntos económicos, por lo cual le trasladó toda la responsabilidad a Paulo Guedes, a quien escogió personalmente, y dijo, recomendó dejar que el sector privado maneje la mayoría de los préstamos de estas instituciones. Llegó diciendo que lo iba a cambiar todo. La cuestión es que con el modelo económico que llega, ya sabemos que es ineficiente. ¿Por qué? Porque para muestra tenemos lo que pasa en media Europa, en Argentina, un modelo de recortes, de austeridad que no genera un verdadero desarrollo. La cuestión aquí es si este modelo va a lograr avanzar en el Congreso, porque no tiene mayoría parlamentaria y la discusión se instala el próximo mes. Hasta aquí los avatares de Brasil, la bolsa de Bolsonaro. Nos preparamos a otro espacio ya cerrando nuestro programa. Brent 59,76 parado hasta ahora, siempre en dólares el barril. WTI 50,83, OPEP 56,11. Todos cotizan en dólares, toda la indicación que le di es en barril. Los 2 primeros están al alza, OPEP está a la baja. Gracias, hasta luego.